Bienvenidos a nuestro canal de audiolibros. Si eres amante de la lectura y te apasionan las grandes historias, no olvides darle like a este vídeo, suscribirte a nuestro canal y activar la campanita para no perderte ninguna de nuestras futuras entregas. Hoy les traemos un clásico fascinante de Julio Verne, El maestro Zacarías. En esta obra, Verne nos lleva a un mundo de precisión, ingenio y desafíos que van más allá de la simple mecánica de la relojería. El maestro Zacarías es un hombre que, armado con su sabiduría y habilidades en la relojería, se enfrenta a situaciones inesperadas y complejas. Una historia que mezcla la aventura con la reflexión sobre el destino y la dedicación al trabajo. Capítulo 1. Un hombre de precisión. El relojero Zacarías no era un hombre cualquiera. Su vida transcurría con una precisión meticulosa, una exactitud que rayaba en lo obsesivo, como si su propia existencia estuviera gobernada por la misma precisión con la que construía sus relojes. Vivía en Neuchâtel, una ciudad en Suiza famosa por su tradición relojera, donde cada hogar parecía tener un relojero, pero Zacarías era especial, su fama no tenía comparación. Sus manos, hábiles y rápidas, parecían ser capaces de dar vida a la más compleja de las piezas mecánicas, haciendo de cada reloj una obra maestra. El sol aún no había asomado por completo en las colinas que rodeaban la ciudad, pero Zacarías ya se encontraba en su taller. La luz del amanecer se filtraba débilmente a través de las pequeñas ventanas de su laboratorio, donde el silencio solo era interrumpido por el suave tic-tac de los relojes en su mesa de trabajo. Cada engranaje, cada pieza de metal pulido, parecía vivir bajo la dirección de su mente, que operaba tan preciso como las máquinas que creaba. No había lugar para el azar en su vida. Era un hombre que encontraba su felicidad en los detalles, en lo minucioso, en el arte de hacer que las manecillas de un reloj avanzaran con un movimiento tan perfecto que parecieran imitar el curso mismo del tiempo. Había comenzado desde joven, aprendiendo el oficio de su padre, un hombre igualmente meticuloso, pero Zacarías había llevado la relojería a un nivel que muchos consideraban casi sobrenatural. Desde niño, mostró una destreza inusual para entender los mecanismos más complicados, y a medida que fue creciendo, esa destreza se convirtió en una pasión arrolladora. El trabajo en su taller era un reflejo de su propia personalidad. Su vida se dividía en segmentos tan bien definidos como los relojes que reparaba. Nunca dejaba que algo interfiriera en su labor. No obstante, a pesar de su destreza, Zacarías se mantenía humilde, consciente de que el verdadero arte no consistía solo en fabricar relojes, sino en comprender la esencia misma del tiempo que ellos representaban. Para él, cada reloj no solo era un instrumento para medir las horas, sino una pequeña máquina del universo, un microcosmos que, al igual que el ser humano, seguía una lógica precisa e inmutable. Sin embargo, a pesar de su éxito y su dedicación, Zacarías guardaba un profundo secreto. No solo se dedicaba a fabricar relojes para los ricos y poderosos que buscaban sus habilidades, sino que también había estado buscando algo más. Una pieza, un reloj que, según las leyendas de su familia, tenía el poder de cambiar el curso del tiempo. Esta pieza se había transmitido de generación en generación, pero había desaparecido misteriosamente. Algunos decían que había sido un regalo de un antiguo rey, otros que se trataba de un reloj tan perfecto que podía hacerle frente al propio tiempo. Este reloj, si alguna vez existió, era la obsesión secreta de Zacarías. Él mismo no sabía si la leyenda era cierta o simplemente un cuento de viejas generaciones, pero algo en su interior le decía que ese reloj era real, que existía y que algún día lo encontraría. No por codicia, sino por la pura fascinación de su perfección. La idea de crear algo que trascendiera la misma vida humana lo atraía como un imán, algo que podía darle el propósito definitivo a su vida de relojero. En la tranquilidad de su taller, Zacarías pensaba en el reloj perdido, pero rápidamente lo apartó de su mente. Había trabajo que hacer. Un cliente importante había encargado una serie de relojes de bolsillo, y esos relojes debían ser perfectos. No había espacio para distracciones. Con una calma casi religiosa, Zacarías se sentó ante su mesa de trabajo, tomando entre sus dedos las pequeñas piezas de metal y ajustándolas cuidadosamente en su lugar, como un cirujano que opera con una precisión impecable. Sin embargo, mientras su mente y sus manos se ocupaban de lo inmediato, su corazón guardaba una pequeña esperanza. Algún día, la pieza que tanto anhelaba aparecería. Quizás ese mismo día. El día avanzaba y, como siempre, Zacarías estaba completamente absorbido por su trabajo. A su alrededor, los relojes seguían su curso, algunos marcando el paso lento de las horas,
otros avanzando con rapidez, según su diseño. Pero todos, sin excepción, estaban sujetos a la misma ley, el tiempo. Era esa la verdadera obsesión de Zacarías, la comprensión de esa fuerza invisible que gobernaba la vida de todos, y el sueño de controlar, al menos por un momento, su curso. En ese silencio de su taller, Zacarías no podía saber que su vida estaba a punto de cambiar para siempre. Un giro inesperado del destino estaba a punto de interrumpir su rutina perfecta, y el reloj que había estado buscando podría estar mucho más cerca de lo que imaginaba. Así termina este primer capítulo de El Maestro Zacarías. Hemos conocido a nuestro protagonista, un hombre cuyo destino está profundamente ligado a la precisión y al misterio del tiempo. Un relojero en busca de una pieza legendaria que cambiará su vida, sin saber aún que está a punto de enfrentarse a desafíos mucho más grandes de lo que había imaginado. Capítulo 2. La ciudad de Neuchâtel. La ciudad de Neuchâtel, en Suiza, se alzaba majestuosamente a orillas del lago homónimo, rodeada por colinas que parecían abrazar el pueblo con sus suaves laderas. Al amanecer, la ciudad despertaba lentamente, como si estuviera atrapada en un sueño que duraba horas. El aire fresco de las montañas se mezclaba con el aroma a madera que emanaba de las casas construidas con roble y abeto. Neuchâtel era un lugar tranquilo, casi fuera del tiempo, donde el reloj parecía correr a un ritmo diferente, más pausado, más reflexivo. Aquí, en este remanso de paz, vivía Zacarías. La vida en Neuchâtel era inseparable de los relojes. Los relojeros eran la columna vertebral de la ciudad, y cada rincón parecía tener un taller, grande o pequeño, donde se fabricaban las más finas piezas mecánicas. La ciudad, además de su belleza natural, era conocida por la tradición relojera que había florecido durante siglos. Pero Zacarías, aunque profundamente orgulloso de su ciudad natal, no veía a Neuchâtel como el resto del mundo. Para él, la ciudad no solo representaba la perfección de la relojería, sino también el crisol donde se forjaba la historia de su vida y el escenario en el que él deseaba trascender. A medida que el sol se alzaba sobre las aguas del lago, iluminando los tejados de los edificios con una luz dorada, Zacarías se dirigió hacia su taller. Su hogar y su lugar de trabajo se encontraban en una pequeña callejuela, alejada del bullicio del centro de la ciudad. La calle era estrecha, pavimentada con piedra, y las casas parecían abrazarse unas a otras, como si compartieran secretos viejos y guardados con esmero. El sonido de las campanas de la iglesia local resonaba suavemente en el aire, marcando el paso del tiempo de manera tradicional, como siempre había sido en Neuchâtel. Los talleres de relojería de la ciudad competían por ofrecer los mecanismos más finos, los diseños más innovadores. Pero el taller de Zacarías era diferente. Allí no solo se reparaban relojes, sino que se creaban obras maestras. Cada reloj que Zacarías diseñaba no era simplemente un instrumento para medir el paso del tiempo, sino una pieza de arte en movimiento. El tic-tac de sus relojes no solo llenaba el aire, sino que parecía cantar una melodía que solo él podía comprender, un susurro que solo los más apasionados relojeros sabían interpretar. Cuando Zacarías llegó a su taller, el sonido familiar del metal rozando el metal lo recibió. En su mesa de trabajo, descansaban decenas de relojes, algunos en proceso de reparación, otros ya terminados y esperando ser entregados a sus dueños. Pero Zacarías no podía evitar su atención hacia un reloj en particular, uno que había comenzado a trabajar semanas atrás. Era una pieza compleja, cuyo diseño parecía tener un toque de misterio. Un reloj antiguo, cuya base había sido elaborada por un artesano del siglo XVIII, pero cuyas piezas y mecanismos modernos intentaban darle nueva vida. Había algo en este reloj que capturaba su atención, algo que lo llamaba, aunque no lograba entender qué. Pero no fue el trabajo lo que llamó su atención esa mañana. A través de la ventana, vio un grupo de hombres vestidos con trajes elegantes, caminando hacia el centro de la ciudad. Eran comerciantes que viajaban de diversas partes del mundo, y al parecer, algunos de ellos se habían acercado a Neuchâtel con la esperanza de encontrar los relojes más finos que pudieran ofrecer. La ciudad era famosa por sus artesanos, y Zacarías sabía que si se les ofrecía la oportunidad, sus relojes podían ser adquiridos por los más ricos y poderosos. Uno de esos hombres se acercó al taller de Zacarías. Era un hombre alto, con una barba bien cuidada y un rostro serio, pero con unos ojos vivaces que denotaban inteligencia y curiosidad. Este visitante, quien se presentó como Henry Dupont, se mostró interesado en los trabajos de Zacarías, habiendo escuchado rumores de la destreza de este relojero en particular.
Había oído hablar de sus habilidades y no pudo resistir la tentación de ver con sus propios ojos las maravillas que Zacarías había creado. Zacarías, aunque un hombre humilde, era consciente de su renombre en la ciudad, y aunque no buscaba fama ni reconocimiento, no podía dejar de sentir un leve orgullo cuando alguien reconocía su trabajo. Henry Dupont le ofreció una suma considerable por uno de sus relojes más finos, pero Zacarías, fiel a su naturaleza, no se dejó tentar por el dinero. Le mostró algunos de sus trabajos, pero fue el reloj antiguo el que más llamó la atención de Dupont. El comerciante, al verlo, frunció el ceño. Este reloj, con su complejidad, parecía tener una historia, algo que no se podía comprar ni vender con dinero. Henry Dupont miró a Zacarías con una expresión de curiosidad. Este reloj, dijo, señalando el objeto sobre la mesa, tiene una historia, ¿verdad? Zacarías asintió, aunque no dijo nada más. Sabía que el reloj tenía algo especial, algo que le pertenecía, pero aún no había descubierto su verdadero significado. Sin embargo, algo en el aire, algo en la mirada de Dupont, lo hizo sentir que el comerciante sabía más de lo que estaba dispuesto a revelar. Dupont, con una sonrisa intrigante, dejó el taller sin hacer ninguna oferta concreta, pero con la promesa de regresar. Su visita, aunque breve, dejó a Zacarías con una sensación extraña, una mezcla de curiosidad y cautela. El reloj, su mayor obsesión, parecía atraer a personas que no solo buscaban su belleza, sino que entendían que había algo más en su interior. El día continuó, y Zacarías se sumergió nuevamente en su trabajo, pero algo había cambiado. El destino, al parecer, había comenzado a moverse, y él aún no entendía hasta dónde lo llevaría. En este capítulo hemos descubierto más sobre la ciudad que da vida a Zacarías, Neuchâtel, y cómo la relojería no solo define su vida, sino la esencia misma de su existencia. También hemos conocido a un personaje misterioso, Henry Dupont, que podría estar vinculado al reloj enigmático que Zacarías guarda. El futuro de Zacarías, por lo tanto, parece estar entrelazado con este objeto misterioso y las personas que comienzan a interesarse en él. Capítulo 3. El secreto del reloj antiguo. La vida de Zacarías continuaba en su taller, como siempre, rodeado de relojes de todo tipo. Sin embargo, desde la visita de Henry Dupont, algo había cambiado en su rutina. El misterioso reloj antiguo ocupaba su mente constantemente, como si fuera un enigma esperando ser resuelto. A pesar de su destreza con los mecanismos, este reloj parecía tener algo más, algo que desbordaba los límites de lo que conocía. El reloj era de apariencia sencilla, pero al observarlo con detenimiento, Zacarías percibió pequeños detalles que no cabían en su comprensión. Había una inscripción grabada en su parte trasera, una que hasta ese momento le había pasado desapercibida. Se acercó más a la pieza y la examinó cuidadosamente. En la parte inferior, justo debajo del mecanismo de resorte, se podía leer lo siguiente: el tiempo no es más que una ilusión que perdura mientras la esencia se desvanece. Zacarías frunció el ceño al leer esas palabras. ¿Qué significaban? ¿Por qué alguien había grabado esa extraña frase en un reloj tan antiguo? Pensó que tal vez era una broma de algún relojero anciano, pero la naturaleza de la inscripción lo desconcertaba. Era como si el reloj tuviera algo que decirle, algo más allá de su función simple y mecánica. Esa tarde, Zacarías decidió investigar más a fondo. El reloj había llegado a su taller como parte de un lote que había comprado hacía meses. No recordaba haber prestado mucha atención a su origen, pero sabía que había sido un reloj traído por un coleccionista de antigüedades. Lo curioso era que, después de la visita de Dupont, había comenzado a sentir que este reloj estaba destinado a algo más grande, algo que trascendía las barreras del tiempo. Esa noche, Zacarías decidió adentrarse en los archivos de la ciudad, en la antigua biblioteca, buscando cualquier pista sobre la procedencia del reloj. La biblioteca de Neuchâtel era un lugar lleno de historia, donde se almacenaban registros que databan de siglos atrás. Se decía que las personas más sabias de la ciudad solían pasar sus tardes allí, investigando sobre los secretos del pasado. Zacarías sabía que, si algo sobre ese reloj existía, allí era donde lo encontraría. Al llegar, el bibliotecario lo saludó con una sonrisa leve, reconociéndolo como uno de los relojeros más renombrados de la ciudad. Zacarías le pidió ayuda para encontrar información sobre relojes antiguos, especialmente aquellos que tuviesen inscripciones misteriosas o inusuales. El bibliotecario, un hombre de lentes gruesos y cabello canoso, lo condujo a una sección oculta de la biblioteca,
donde se encontraban los tomos más raros y polvorientos. Durante horas, Zacarías recorrió los viejos libros y manuscritos, pero no encontró nada que pudiera arrojar luz sobre el enigma del reloj. Desesperado, decidió revisar un último volumen, uno que llevaba el título de Los secretos del tiempo. A medida que pasaban las páginas, algo llamó su atención: una antigua leyenda sobre un reloj perdido que había sido creado en el siglo XVIII por un relojero de renombre. Este reloj, según la leyenda, poseía un poder especial: no solo medía el tiempo, sino que lo manipulaba. Se decía que quien lo poseyera sería capaz de comprender el verdadero flujo del tiempo, comprendiendo el pasado, el presente y el futuro en un solo instante. Zacarías se quedó boquiabierto al leer esa historia. La descripción coincidía en muchos puntos con el reloj que tenía en su taller: un diseño sobrio, una inscripción críptica, y la sensación de que el tiempo de este reloj no era como los demás. El relojero mencionado en la leyenda era un hombre conocido por su habilidad extraordinaria para crear relojes, pero también por su obsesión con el tiempo. La leyenda sugería que este reloj nunca fue encontrado, y que su poder había sido perdido con el paso de los años. El corazón de Zacarías latió más rápido mientras cerraba el libro. ¿Podría ser este el mismo reloj? ¿Sería posible que el reloj que había recibido en su taller fuera en realidad el reloj perdido del que hablaba la leyenda? La idea le parecía tan fantástica que casi decidió descartarla, pero algo en su interior le decía que había algo más en este reloj de lo que parecía. Al día siguiente, Zacarías se encontró nuevamente con Henry Dupont. El comerciante había regresado a Neuchâtel, tal como lo había prometido, y estaba interesado en ver más de los relojes que Zacarías había creado. Pero Zacarías, sin perder tiempo, le mostró el reloj antiguo, confiando en que Dupont podría saber algo más sobre él. Dupont observó el reloj durante varios minutos sin decir una palabra. Finalmente, con una mirada profunda, comentó: «Este reloj es muy especial, no cabe duda. Y parece que tiene un poder que va más allá de lo que los relojeros comunes pueden comprender». Zacarías, sorprendido por su reacción, le preguntó cómo lo sabía. «Soy un coleccionista de relojes antiguos y he estado buscando este reloj durante años», respondió Dupont. «He escuchado rumores sobre un reloj con propiedades misteriosas, un reloj que fue creado por un relojero que desapareció sin dejar rastro. Se dice que este reloj es capaz de revelar secretos ocultos en el tiempo. Pero no es algo que se pueda entender fácilmente». Zacarías, aún más intrigado, le pidió a Dupont que le contara más, pero el comerciante no quiso entrar en detalles. «Este reloj», continuó, «no es para cualquier persona. El tiempo que tiene que ver con él no es solo el que se mide con las manecillas, sino algo mucho más grande». Zacarías sintió que el misterio se estaba profundizando y que su vida nunca volvería a ser la misma. ¿Estaba realmente en posesión de un reloj tan extraordinario como Dupont sugería? ¿Qué secretos guardaba ese reloj antiguo que parecía desafiar toda lógica? En este capítulo, Zacarías se adentra más en el misterio del reloj antiguo. A través de una leyenda ancestral, descubre que este reloj podría ser mucho más que una simple pieza de relojería. Tal vez tiene el poder de manipular el tiempo. La aparición de Henry Dupont intensifica la intriga, pues parece saber más de lo que dice. El reloj está vinculado a un poder mucho mayor que Zacarías no ha terminado de comprender, y este hallazgo podría cambiar su vida para siempre. Si te ha gustado este capítulo, no olvides darle like, suscribirte y activar la campanita para seguir con nosotros en este fascinante viaje de misterio y relojería. Nos vemos en el siguiente capítulo del Maestro Zacarías. Capítulo 4. La apuesta del tiempo. Zacarías despertó temprano al día siguiente, con la mente llena de preguntas. Había pasado la noche pensando en las palabras de Henry Dupont sobre el reloj antiguo. ¿Era posible que estuviera en posesión de algo tan increíble? ¿Un reloj que podría controlar el tiempo, como sugería la leyenda? ¿Y qué papel jugaría Dupont en toda esta historia? A pesar de sus dudas, Zacarías no pudo evitar sentir una sensación de emoción en su pecho. El misterio se había adueñado de él, y no podía ignorarlo. Decidió que tenía que hacer algo al respecto. Si el reloj realmente poseía los poderes que le atribuía la leyenda, entonces debía descubrirlo por sí mismo. Esa mañana, como siempre, Zacarías fue al taller. El sonido del reloj antiguo era hipnotizante. Su tic-tac parecía resonar en sus oídos más fuerte que cualquier otro reloj en su taller. Observó la pieza con más atención que nunca, examinando cada uno de sus detalles.
La inscripción en su parte trasera, "El tiempo no es más que una ilusión que perdura mientras la esencia se desvanece", seguía siendo un enigma. Pero esa mañana algo nuevo le llamó la atención, una pequeña grieta en el cristal que cubría el mecanismo interno del reloj. Zacarías se acercó con cautela, preguntándose si había algo oculto dentro. Usando su destreza como relojero, comenzó a desmontar el reloj con una precisión meticulosa. Al abrir el interior, lo que encontró lo dejó sin palabras. En el corazón del reloj, junto a los engranajes, había un pequeño compartimento oculto. Dentro de este compartimento, había un diminuto objeto metálico, un disco dorado. Su superficie estaba grabada con una serie de símbolos extraños, símbolos que Zacarías no había visto nunca antes. El reloj había guardado un secreto, uno que él aún no comprendía. ¿Qué era este disco? ¿Y por qué estaba dentro de un reloj tan aparentemente común? Zacarías no dudó ni un segundo en llevarlo consigo. Era el siguiente paso en la investigación de este misterioso objeto. El tiempo, parecía decirle el reloj, estaba dispuesto a revelarse de forma distinta. Decidido a descubrir más, Zacarías se dirigió a la biblioteca para buscar más pistas. No había duda de que el disco dorado tenía algún tipo de vínculo con la leyenda del reloj, y necesitaba comprender qué significaban esos símbolos. Pero esa tarde, cuando llegó al lugar, algo inusual ocurrió. Al entrar en la biblioteca, se encontró con Henry Dupont, quien parecía esperarlo. «Ah, Zacarías», dijo Dupont, «estaba seguro de que vendrías. Hay algo que debo mostrarte, algo que cambiará todo lo que sabes sobre el reloj». El corazón de Zacarías dio un salto. ¿Qué sabía Dupont sobre el disco? ¿Estaba tan cerca de descubrir la verdad? Dupont lo condujo a una sección reservada de la biblioteca, donde, entre otros tomos y documentos antiguos, había un gran libro de cuero negro, con un título que brillaba tenuemente: El reloj del destino, la conexión con el más allá del tiempo. Zacarías sintió un escalofrío al verlo. Con un gesto de invitación, Dupont abrió el libro en una página marcada con un antiguo trozo de tela. Los símbolos del disco dorado coincidían exactamente con los que estaban en la página del libro. «Este», dijo Dupont, «es un mapa antiguo. Un mapa del tiempo, por así decirlo. Cada símbolo representa una fase, una etapa en el ciclo del tiempo. El disco, cuando se activa correctamente, permite al portador viajar a través de estas fases». Zacarías no podía creer lo que escuchaba. ¿Viajar a través del tiempo? ¿Era posible? Dupont continuó: «Este reloj, Zacarías, no es solo una máquina que mide las horas, es un dispositivo que permite experimentar el tiempo de manera diferente. Hay más de una dimensión de tiempo, y este reloj te da acceso a ellas. Pero hay una condición: una vez que comiences, no puedes retroceder». El relojero, aún asimilando la magnitud de lo que estaba escuchando, observó el disco dorado en su mano. «¿Qué significa todo esto? ¿Cómo funciona?», preguntó Zacarías, con la voz entrecortada por la incredulidad. «El disco debe insertarse en el reloj de una manera específica», explicó Dupont. «Pero antes de hacerlo, debes estar preparado. Este es un poder prohibido, Zacarías. No muchos tienen el coraje de enfrentarse a lo que vendrá después». Zacarías miró fijamente el disco, y por un momento se sintió tentado a insertarlo de inmediato. Pero una extraña sensación lo detuvo. Algo dentro de él, algo que iba más allá de la curiosidad o el deseo de conocimiento, le decía que no estaba listo. El poder que albergaba este reloj era demasiado grande, demasiado peligroso. Pero la tentación de descubrir más era tan fuerte que no pudo evitar preguntarse si alguna vez podría resistirse. A la mañana siguiente, Zacarías decidió hacer lo que el reloj parecía exigir. Insertó el disco dorado en el mecanismo del reloj, con la misma precisión con la que había tratado cada pieza antes. Pero cuando lo hizo, el reloj comenzó a sonar con un tic-tac más profundo, casi como un latido. Y entonces, en un instante, las agujas del reloj se detuvieron. La habitación se llenó de una extraña calma, como si el mundo entero hubiera hecho una pausa. Zacarías miró el reloj y sintió una sensación extraña, como si estuviera atrapado entre dos momentos, entre el pasado y el futuro. ¿Qué había desencadenado? ¿Estaba él ahora en posesión de un poder que podría alterar no solo su vida, sino todo lo que conocía sobre el tiempo? La pregunta lo perseguiría a partir de ese momento. En este capítulo,
Zacarías da el siguiente paso en su viaje al descubrir que el reloj antiguo contiene un secreto mucho mayor que el simple paso del tiempo. El encuentro con Dupont revela el poder que tiene el reloj, un poder que permite experimentar diferentes fases del tiempo. La inserción del disco dorado marca el inicio de una nueva etapa, donde el reloj deja de ser solo un objeto mecánico y se convierte en un portal hacia algo mucho más grande. Capítulo 5. El viaje comienza. El tiempo parecía haberse detenido. Zacarías, de pie frente al reloj que había dejado de latir, sentía un cosquilleo extraño recorrer su cuerpo. La calma en el ambiente era casi irreal, como si todo a su alrededor se hubiera suspendido en una quietud profunda. La esfera dorada del reloj, en su interior, brillaba tenuemente, y el tic-tac, que antes había sido tan familiar, había cesado, dejando una vacuidad que llenaba el espacio como una niebla. Zacarías observó la escena en silencio, sin poder procesar completamente lo que estaba sucediendo. El reloj, el disco dorado, la conexión que parecía existir entre ambos, todo esto se mezclaba en su mente de manera confusa. Con una determinación renovada, se acercó al reloj y tocó suavemente la superficie de cristal. Al instante, una vibración. Recorrió sus dedos, y en un parpadeo, las agujas del reloj comenzaron a moverse nuevamente. Pero no de la manera en que lo hacía normalmente. El reloj no avanzaba hacia el futuro, ni retrocedía al pasado. Las agujas se desplazaban en un patrón errático, como si estuvieran saltando de un momento a otro sin seguir un curso predecible. Zacarías observó con asombro cómo las manecillas comenzaban a dar vueltas en círculos, a veces a gran velocidad, a veces con pausas interminables. Un extraño brillo comenzó a emanar del reloj, envolviendo la habitación en una luz dorada. La presión en su pecho aumentó. Zacarías sintió que el aire se volvía más denso, como si la misma realidad se estuviera distorsionando. No podía apartar los ojos del reloj, ni tampoco podía dejar de preguntarse si había tomado la decisión correcta al activar el dispositivo. De repente, una fuerza invisible lo envolvió, y el espacio a su alrededor comenzó a cambiar. El suelo bajo sus pies pareció desvanecerse, y Zacarías sintió que flotaba. Los objetos en la habitación comenzaron a desdibujarse, y las paredes, el mobiliario, todo comenzó a girar como si la habitación entera se estuviera deshaciendo. La luz dorada aumentó, y con un estallido de energía, Zacarías se vio lanzado hacia adelante en el tiempo, sin previo aviso. Cuando la luz finalmente se disipó, Zacarías cayó de rodillas en lo que parecía ser un espacio completamente diferente. Miró a su alrededor y vio que ya no estaba en su taller. Estaba en un lugar vasto y extraño, una especie de valle rodeado por montañas imponentes. El cielo tenía un tono anaranjado profundo, como si fuera el atardecer eterno. Zacarías se levantó lentamente, tratando de recuperar la compostura. ¿Qué había sucedido? ¿Dónde estaba? Y más importante aún, ¿cuándo estaba? De repente, una figura apareció ante él. Era un hombre alto, con una túnica de colores oscuros que brillaban ligeramente a la luz del atardecer. Su rostro era severo, con una mirada que parecía atravesar el alma de Zacarías. El hombre se acercó y habló con una voz grave, casi resonante, como si cada palabra tuviera un eco que se extendía por el aire. «Has cruzado el umbral», dijo el hombre. «Bienvenido al tiempo que no es tiempo». Zacarías se levantó rápidamente, desconcertado. «El tiempo que no es tiempo», repitió. «¿Dónde estoy? ¿Qué ha sucedido con mi taller? ¿Y el reloj? Esto es imposible». El hombre sonrió ligeramente, pero no parecía tener la intención de tranquilizar a Zacarías. «Nada es imposible aquí», dijo en un tono que casi parecía advertirle. «El reloj ha hecho lo que debía. Ahora eres parte del ciclo. Has ingresado a un momento fuera de las dimensiones conocidas, un momento donde el pasado, el presente y el futuro se encuentran, se fusionan y se desintegran». Zacarías miró alrededor, aún confundido. «¿Esto es, el futuro? ¿O el pasado?» «Ambos», respondió el hombre. «Y ninguno. Aquí no hay líneas rectas, ni direcciones fijas. El tiempo es una espiral que se curva hacia adentro y hacia afuera a voluntad. El reloj, al activar el disco, te ha permitido entrar en el centro del tiempo. Y ahora, tu misión es entenderlo». Zacarías frunció el ceño. ¿Entender qué? Lo que el reloj representa. Lo que el disco dorado significa. Todo está interconectado, Zacarías,
y en este lugar, el tiempo no es lo que parece. Te ofrezco una advertencia. Cada paso que des aquí alterará las posibilidades que aún desconoces. Antes de que Zacarías pudiera hacer más preguntas, el hombre dio un paso atrás. Ahora, explora. Este es solo el principio de lo que te espera. Y recuerda, no hay vuelta atrás. Con esas palabras, la figura se desvaneció en el aire como una sombra que se disuelve en la luz. Zacarías se quedó solo, de pie en el misterioso valle, con la sensación de que había sido transportado a un mundo completamente distinto, donde las reglas del tiempo y la realidad parecían no aplicar. El reloj que había activado ya no estaba en su mano, pero Zacarías sentía que de alguna forma lo llevaba consigo, como una extensión de su propia existencia. La sensación de estar atrapado entre lo conocido y lo desconocido lo envolvía, pero también había algo profundamente fascinante en todo aquello. Decidió caminar. Si había algo que había aprendido en su vida como relojero, era que todo tenía un propósito. El destino, al parecer, lo había llevado hasta aquí. Y lo único que podía hacer era seguir adelante, paso a paso. A medida que avanzaba, notó que el suelo debajo de sus pies cambiaba, alternando entre hierba suave y piedras frías. La atmósfera a su alrededor se volvía más densa a medida que se adentraba en lo que parecía una especie de bosque extraño. A lo lejos, vislumbró una luz que parecía provenir de una estructura en ruinas, como si alguien o algo estuviera esperando. Zacarías decidió dirigirse hacia allí. Algo en su interior le decía que debía seguir esa luz, como si fuera la única respuesta en este misterioso mundo. En este capítulo, Zacarías da el primer paso en su viaje hacia el desconocido centro del tiempo. Después de activar el reloj, se encuentra en un paisaje fuera de lo común, donde las leyes del tiempo y la realidad parecen ser completamente diferentes. La aparición del misterioso hombre y las primeras palabras de advertencia intensifican la atmósfera de incertidumbre, mientras Zacarías se enfrenta a una nueva realidad, donde el futuro, el pasado y el presente no tienen la misma lógica. Capítulo 6. El viaje a través de los tiempos. Zacarías continuó su camino por el misterioso paisaje, guiado por la tenue luz que emanaba de la estructura en ruinas que había avistado a lo lejos. A medida que se acercaba, su corazón latía más rápido, no solo por la incertidumbre del lugar, sino también por la sensación de que todo en este mundo seguía una lógica completamente diferente a la que conocía. El suelo comenzó a volverse irregular, con grandes rocas dispersas que formaban una especie de camino natural. Los árboles, aunque extraños, se alzaban como colosos, con hojas que brillaban tenuemente, como si estuvieran impregnadas de algún tipo de energía que Zacarías no lograba entender. La atmósfera estaba cargada, como si el aire estuviera impregnado de una vibración casi palpable. Finalmente, llegó a lo que parecía ser la entrada de un antiguo templo. Las columnas que lo rodeaban estaban cubiertas de símbolos y relieves que Zacarías no reconoció. Parecían una mezcla entre culturas y épocas, como si el tiempo se hubiera entrelazado de manera irrevocable en ese lugar. La luz que emanaba de la estructura era suave pero persistente, invitando a Zacarías a entrar. Con cautela, dio un paso hacia el interior. La entrada, custodiada por dos columnas imponentes, lo condujo a un espacio circular, con un techo abovedado que reflejaba una luz dorada. En el centro, había una esfera flotante, suspendida en el aire por algún mecanismo invisible. A su alrededor, varios relojes, todos distintos, estaban dispuestos sobre pedestales de piedra. No eran relojes como los que Zacarías había conocido, de acero y engranajes perfectamente ensamblados, sino piezas extrañas, algunas de formas abstractas, otras casi orgánicas, como si hubieran sido creadas por una fuerza que no pertenecía a la mecánica humana. Zacarías se acercó lentamente, sintiendo que algo lo atraía hacia la esfera flotante. De repente, la esfera comenzó a emitir una luz más intensa, y una suave vibración recorrió el suelo bajo sus pies. El aire alrededor de la esfera se tornó denso, como si la gravedad misma hubiera cambiado, haciendo que Zacarías sintiera una presión inusitada sobre su cuerpo. «¿Qué es este lugar?», murmuró para sí mismo, mientras observaba con creciente fascinación los relojes que giraban de manera caótica sobre sus pedestales. No seguían el ritmo normal del tiempo, sino que avanzaban y retrocedían, se detenían y luego se aceleraban en un movimiento errático, como si cada uno de ellos representara una fracción de tiempo diferente. Fue entonces cuando una figura apareció frente a él. No era la misma figura del hombre que había encontrado antes, sino una silueta diferente, mucho más etérea y menos definida.
La figura no tenía rostro, pero Zacarías pudo percibir una presencia poderosa. La figura parecía estar hecha de la misma luz que emanaba de la esfera flotante, como si fuera una extensión de la misma energía que llenaba la habitación. «Bienvenido, Zacarías», dijo la figura en un susurro profundo, aunque sus palabras resonaron con claridad en la mente de Zacarías. «Has llegado al corazón del centro del tiempo. Aquí, el pasado, el presente y el futuro convergen en un solo punto, y los relojes que ves son las puertas a las infinitas posibilidades que podrían haber sido, que son o que serán». Zacarías no sabía qué responder. Estaba asombrado por la magnitud de lo que estaba presenciando, pero algo en su interior le decía que debía entender. Había sido elegido para este viaje, de alguna manera, y no podía retroceder ahora. ¿Cómo puedo entender todo esto?, preguntó finalmente, con voz temblorosa. «¿Qué se supone que debo hacer aquí?». La figura flotante pareció comprender su confusión. «Todo tiene su propósito, Zacarías. Los relojes que ves aquí no son solo dispositivos para medir el tiempo. Son puertas a diferentes momentos en la historia, a diferentes versiones de la realidad. Cada uno de esos relojes representa una decisión no tomada, un camino que no fue recorrido, una vida que no fue vivida. El disco dorado que activaste al principio era solo el primer paso, el primero de muchos. Ahora, debes elegir cuál de estos relojes explorar, porque dentro de ellos se encuentran las claves que te permitirán entender la naturaleza del tiempo». Zacarías miró los relojes con una mezcla de temor y fascinación. Cada uno de ellos parecía tener su propia historia, su propia esencia. El silencio llenó el espacio por un momento, mientras Zacarías procesaba lo que acababa de escuchar. Finalmente, se acercó a uno de los relojes más cercanos. Era un reloj de arena, cuyas partículas doradas caían en su interior a un ritmo irregular. Zacarías tocó suavemente el vidrio, y, en un instante, se sintió absorbido por una corriente de energía, como si estuviera siendo arrastrado a través de un túnel. El paisaje a su alrededor comenzó a desvanecerse, y el tiempo, que parecía haberse detenido por completo, comenzó a moverse nuevamente, pero en un patrón que no podía comprender. Las imágenes de su vida comenzaron a fusionarse con recuerdos que no le pertenecían, y visiones del futuro se mezclaban con fragmentos del pasado. Era como si pudiera ver todos los caminos posibles de su existencia. En ese momento, Zacarías entendió que no se encontraba ante un simple viaje en el tiempo, sino ante una exploración profunda de la naturaleza misma de la existencia. Cada decisión, cada acción, estaba conectada a una red infinita de posibilidades, y él debía descubrir cómo navegar entre ellas. La esfera flotante brilló intensamente, y la figura etérea habló nuevamente. «Cada reloj que elijas es una puerta hacia otro momento, Zacarías. Pero recuerda, el tiempo no espera. Y lo que elijas ahora puede cambiar no solo tu destino, sino el de todos los que habitan el ciclo». Zacarías, con el corazón acelerado y la mente llena de preguntas, miró hacia los relojes que giraban a su alrededor. Sabía que debía tomar una decisión, pero aún no comprendía la magnitud de lo que estaba por suceder. En este capítulo, Zacarías da el siguiente paso en su viaje al centro del tiempo. Enfrentado a una serie de relojes que representan diferentes posibilidades y momentos, comienza a comprender la inmensa complejidad del tiempo y la realidad. La aparición de una figura etérea le ofrece las primeras pistas sobre su misión, pero también lo confronta con la responsabilidad de elegir su camino, un camino que podría alterar no solo su destino, sino también el destino de quienes lo rodean. Capítulo 7. El reloj del destino. Zacarías observó el reloj de arena ante él. El suave sonido del flujo de las partículas doradas caía dentro del cristal, pero, a medida que sus dedos lo tocaban, algo extraño ocurrió. La arena no cae de manera continua. En su lugar, el tiempo parecía detenerse en un bucle, como si la realidad misma estuviera atrapada dentro de ese pequeño ciclo. En el momento en que Zacarías lo tocó, se sintió inmediatamente envuelto en una sensación extraña, como si estuviera siendo absorbido por la esencia misma del reloj. Un impulso lo impulsó a cerrar los ojos y a dejarse llevar. En el siguiente instante, la realidad a su alrededor se desvaneció, y Zacarías sintió que su cuerpo flotaba, suspendido en el vacío. El sonido de la arena dejó de ser audible, y la oscuridad que lo rodeaba se tornó cálida, envolviéndolo de manera que no podía definir si estaba dentro o fuera de algo. Cuando abrió los ojos nuevamente, ya no estaba en el misterioso templo.
Ahora se encontraba en un lugar completamente diferente, un espacio que parecía entrelazado entre lo tangible y lo intangible. No estaba seguro de si estaba soñando o si realmente había viajado en el tiempo, pero algo en su interior le decía que este era un momento crucial en su viaje. Frente a él, se erguía una figura imponente, un hombre de aspecto sabio, con una túnica blanca y una expresión seria. Su rostro era difícil de definir, como si fluctuara entre varias facciones, como si no perteneciera a una sola persona. Los ojos del hombre brillaban con una intensidad que parecía reflejar la infinitud misma, como si pudiera ver todas las posibilidades que habían sido y las que serían. «Bienvenido, Zacarías», dijo la figura, con una voz profunda y resonante. No necesitaba levantar la voz para que sus palabras llegaran con claridad. La voz llenaba todo el espacio como una vibración. «Has tocado el reloj del destino. Este es el momento en el que las decisiones se entrelazan, y el camino que elijas determinará la corriente del futuro». Zacarías, atónito, no pudo evitar preguntar, ¿el destino? ¿Qué significa eso? ¿Acaso todo está predestinado? El hombre sonrió levemente. El destino, como tú lo entiendes, no es una fuerza externa que impone su voluntad. Es más bien una red compleja de elecciones y consecuencias, donde cada acción tiene una repercusión que se extiende más allá de lo inmediato. Tú eres el arquitecto de tu destino, pero también eres parte de algo mucho más grande que tú mismo. Zacarías frunció el ceño, aún confundido. ¿Y cómo debo saber qué camino elegir? Si todas mis decisiones alteran el futuro, ¿cómo puedo estar seguro de que estoy tomando la decisión correcta? Eso es lo que debes descubrir, Zacarías, respondió el hombre, su tono algo más suave. El camino no siempre será claro. A veces, deberás caminar a ciegas, guiado solo por tu instinto y el conocimiento que adquieras en el camino. La verdad no siempre es evidente, y la sabiduría se encuentra en los momentos de incertidumbre. La figura levantó una mano, señalando un conjunto de relojes flotantes que se habían materializado a su alrededor. Cada reloj representa una decisión, una elección clave en tu vida, o en las vidas de aquellos que te rodean. Algunos de estos caminos son conocidos por ti, otros son completamente ajenos. Los relojes pueden cambiar el curso de la historia, pero no siempre de la forma que esperas. Zacarías dio un paso hacia uno de los relojes que flotaba cerca de él. Era un reloj de bolsillo antiguo, con una delicada cadena que colgaba a su lado. Al acercarse, sintió que una energía desconocida lo envolvía, como si ese reloj tuviera algo importante que ofrecer. Pero al mismo tiempo, otro reloj, uno mucho más grande y con un diseño extraño, llamaba su atención. «¿Cómo debo elegir?», preguntó, mirando entre ambos relojes. El hombre asintió lentamente. «La elección no siempre es fácil, Zacarías. Debes entender que cada decisión te llevará por diferentes senderos, pero no todos conducen al mismo destino. Elige con cuidado, pero también recuerda que no existe una respuesta única. Las decisiones que tomes reflejarán lo que eres, lo que has aprendido y lo que aún te queda por descubrir». Zacarías miró de nuevo los relojes. El tiempo parecía suspenderse en ese instante. El latido de su corazón resonaba en sus oídos, mientras evaluaba el peso de cada opción. Al final, su intuición lo llevó a uno de los relojes más pequeños, con una inscripción grabada en la tapa, «La primera decisión». Al tocarlo, una corriente de energía lo envolvió, y en un parpadeo, la realidad a su alrededor cambió nuevamente. Zacarías despertó en un entorno completamente diferente. Esta vez, estaba en una habitación, pero no era cualquier habitación. Las paredes estaban cubiertas por estanterías llenas de libros antiguos, algunos de los cuales parecían estar escritos en lenguajes que no comprendía. Frente a él, una mesa de madera maciza mostraba un mapa, cubierto por una capa de polvo, con rutas marcadas con tinta roja. Al mirar a su alrededor, Zacarías se dio cuenta de que no estaba solo. En el rincón de la habitación, una figura lo observaba. Era una mujer, vestida con ropa sencilla pero de aspecto austero, con una mirada profunda que parecía estudiar cada uno de sus movimientos. No habló, pero su presencia era tan intensa que Zacarías sintió que algo importante estaba por suceder. «¿Dónde estoy?», preguntó Zacarías, sin poder evitarlo. «Has cruzado al pasado», respondió la mujer con calma. «Este es un momento crucial, y tu elección te ha traído aquí. ¿Qué buscas, Zacarías?».
La pregunta resonó en su mente. ¿Qué estaba buscando realmente? Sabía que su viaje no era solo una cuestión de encontrar respuestas. Era algo más profundo, algo que implicaba comprender el flujo del tiempo, las decisiones y sus consecuencias. Antes de que pudiera responder, la mujer añadió: «Este es un punto de inflexión. Aquí podrás descubrir algo que cambiará tu vida para siempre». Zacarías sintió una mezcla de ansiedad y emoción. Había tomado su decisión, pero ahora, el futuro se desplegaba ante él como un mapa desconocido, lleno de rutas que debía recorrer. No sabía lo que le esperaba, pero estaba dispuesto a avanzar. En este capítulo, Zacarías se enfrenta a una de las decisiones más importantes de su viaje. El encuentro con la figura sabia le revela que las decisiones, aunque no predestinadas, son cruciales para el destino. Al tocar el reloj del destino, se transporta al pasado, a un momento crucial que determinará su futuro. En este nuevo entorno, se enfrenta a nuevas preguntas y desafíos, mientras su viaje en el tiempo continúa. Capítulo 8. El encuentro con el pasado. Zacarías observó la habitación que lo rodeaba, la cual parecía sacada de un sueño. Los libros que cubrían las estanterías, el polvo que se acumulaba en los muebles y el aire pesado de conocimiento antiguo se mezclaban en un ambiente que le resultaba tanto familiar como inquietante. Estaba en un lugar que parecía estar suspendido en el tiempo, en un rincón olvidado del pasado. La mujer que lo había recibido lo observaba en silencio, su mirada fija en él, como si estuviera esperando que comprendiera algo importante. «¿Quién eres?», preguntó Zacarías, su voz resonando ligeramente en el eco de la habitación vacía. La mujer no contestó inmediatamente. En lugar de eso, dio un paso hacia el mapa que yacía sobre la mesa, cubierto por una capa delgada de polvo, como si nadie lo hubiera tocado en siglos. «Soy alguien que ha observado el fluir del tiempo durante mucho tiempo», dijo finalmente, su voz tranquila, pero cargada de una sabiduría que parecía estar más allá de lo terrenal. «Lo que ves aquí, lo que ves en este lugar, es la convergencia de todos los caminos posibles. Los hilos del destino que te han traído hasta aquí no son solo tuyos. Cada paso que das, cada decisión que tomas, resuena a través de las épocas». Zacarías la miró, confundido, sin entender completamente lo que estaba sucediendo. ¿Convergencia de los caminos? ¿Qué significa eso? La mujer sonrió ligeramente, como si le fuera más fácil leer su mente que sus palabras. Los caminos del tiempo no son lineales. No existen de manera simple o directa. Están entrelazados, como un tejido complejo, con cada acción creando una cadena de consecuencias. Y tú, Zacarías, eres un eslabón en ese gran tejido. A medida que hablaba, el mapa sobre la mesa pareció cobrar vida. Las rutas marcadas en tinta roja comenzaron a brillar tenuemente, como si el mapa se estuviera ajustando para mostrarle a Zacarías un panorama mucho más amplio del que inicialmente había visto. Zacharias saw a circo cautelous cement. Los caminos en el mapa no parecían seguir ningún patrón lógico. Algunas rutas se cruzaban, otras se bifurcaban en caminos múltiples, pero lo que más le sorprendió era la forma en que algunas de esas rutas brillaban con una intensidad mayor que otras. «¿Qué es esto?», preguntó Zacarías, señalando las rutas más brillantes. «Es el futuro», respondió la mujer con calma. «O, más bien, lo que podría ser. Estas son las decisiones más significativas que debes tomar. Si sigues uno de estos caminos, los eventos que se desencadenarán en tu vida cambiarán radicalmente. Pero también hay otras rutas menos iluminadas, que representan los caminos no elegidos, las oportunidades que has dejado atrás». Zacarías observó las rutas iluminadas, sintiendo una presión creciente sobre sus hombros. Cada una de esas decisiones parecía pesada, como si llevara consigo un destino irreversible. «¿Cómo puedo saber cuál es el camino correcto?». La mujer lo miró con una mezcla de compasión y sabiduría. «No hay un camino correcto, Zacarías. Solo el que tú elijas. El tiempo es incierto, y lo que ves ahora puede cambiar en el próximo segundo. No hay certezas, solo posibilidades. Y eso, precisamente, es lo que te hace libre». Zacarías se sintió abrumado por las palabras de la mujer. La idea de que cada elección estaba moldeando su destino de manera tan profunda lo dejó pensativo. ¿Era esto lo que había estado buscando todo el tiempo? La respuesta sobre el destino, sobre cómo encajaba en el gran esquema de la vida. De repente, la mujer hizo un gesto con la mano,
y uno de los relojes flotantes que había visto antes apareció frente a él. Era el mismo reloj que había tocado al principio de su viaje, el reloj del destino, y ahora estaba de nuevo frente a él, en este extraño lugar. El reloj brillaba, y Zacarías pudo ver que la arena dentro de él caía lentamente. «Este es tu reloj», dijo la mujer, su voz casi en susurro. «No es solo un objeto, Zacarías. Es una representación del tiempo que fluye a través de ti, a través de todos. Tú decides cómo aprovecharlo. ¿Te atreverás a tocarlo de nuevo?» Zacarías extendió la mano hacia el reloj, sintiendo que su destino dependía de ese único gesto. Mientras tocaba el cristal del reloj, un fuerte resplandor lo envolvió, y la habitación desapareció por completo. Zacarías se encontró nuevamente en un lugar que parecía haber conocido en alguna vida anterior. Estaba parado frente a un puente, con el viento acariciando su rostro y el murmullo de un río que corría debajo. Era un lugar tranquilo, casi idílico, pero a la vez. Había algo en el aire que indicaba que la decisión que estaba a punto de tomar cambiaría todo. En el otro extremo del puente, vio una figura familiar. Era un hombre mayor, con una barba blanca y una mirada sabia. Zacarías lo reconoció al instante. Era su mentor, el hombre que había guiado su vida durante muchos años. «Has llegado, Zacarías», dijo el hombre, con voz profunda, pero cálida. «El puente que ves ante ti es una de las rutas más importantes que puedes tomar. Al cruzarlo, cambiarás tu vida de manera irreversible. Pero también encontrarás lo que has estado buscando». Zacarías miró al hombre, sintiendo que el peso de todas las decisiones anteriores recaía sobre él. ¿Era este el momento decisivo? ¿El momento en que finalmente comprendería el propósito de su viaje? El hombre le ofreció una sonrisa tranquila. No temas, Zacharias. Lo que hagas ahora es solo el comienzo. La decisión que tomes aquí reflejará lo que eres y lo que has aprendido. Pero recuerda, solo tú puedes decidir qué camino seguir. En este capítulo, Zacarías se enfrenta a una nueva revelación. El destino no es una línea recta, sino una red de caminos interconectados. Cada decisión que toma afecta no solo su futuro, sino también el flujo general del tiempo. Con la ayuda de la misteriosa mujer y el mapa de posibles caminos, Zacarías empieza a comprender que tiene la libertad de elegir su destino, aunque no sin consecuencias. Ahora, ante el puente, debe tomar una decisión que marcará un cambio significativo en su viaje. El tiempo sigue avanzando, y Zacarías está a punto de descubrir qué tan profundo llega el enigma de su existencia. Capítulo 9. El límite del conocimiento. Zacarías avanzó lentamente por el puente, sintiendo que cada paso lo alejaba más de todo lo que conocía y lo acercaba al abismo del desconocido. La figura de su mentor, de pie al otro lado del puente, parecía esperarlo con paciencia, pero también con una seriedad que no le era propia. Había algo en su rostro que reflejaba una urgencia contenida, como si el tiempo estuviera corriendo rápidamente, y Zacarías no podía evitar sentir la presión de la decisión que estaba a punto de tomar. Cuando finalmente cruzó el puente y se acercó a su mentor, éste lo miró con una intensidad que parecía atravesar su alma. «¿Estás listo, Zacarías?», dijo el hombre con voz grave. «Pero antes de que tomes la decisión que cambiará tu vida, debes enfrentarte a algo más importante. El conocimiento, el poder de ver más allá de lo evidente, tiene un precio. ¿Estás preparado para pagarlo?». Zacarías lo miró, perplejo. ¿Qué precio? Pensaba que había llegado a la cima del conocimiento. He visto cosas, he aprendido lecciones, pero, ¿hay algo más? Su mentor asintió lentamente, como si esperara esa respuesta. Sí, siempre hay algo más. El conocimiento no tiene límites, pero los hombres, por muy sabios que sean, solo pueden comprender hasta donde su alma les permite. Cuando llegamos a los límites de nuestro entendimiento, nos enfrentamos a una elección. ¿Nos arriesgamos a cruzar el umbral, aunque no sepamos lo que encontraremos al otro lado? ¿O nos conformamos con lo que sabemos, sabiendo que esa decisión también tiene consecuencias? Zacarías miró al frente, donde una figura imponente se alzaba ante él. Un enorme edificio, más grande que cualquier otra estructura que había visto, se erguía en el horizonte. Era una biblioteca, pero no como las que había conocido. Esta parecía estar hecha de luz y sombra, con paredes que se disolvían en el aire como si el espacio fuera flexible, movible. Todo el edificio parecía estar en un estado de constante transformación,
como si no hubiera una forma fija para el conocimiento que albergaba. El umbral que debes cruzar está frente a ti, dijo el mentor, indicando la biblioteca. Esta biblioteca guarda los secretos de toda la existencia, pero acceder a sus entrañas no es tarea fácil. Lo que aprendas aquí cambiará para siempre tu forma de ver el mundo. Zacarías sintió un escalofrío recorrer su espalda. ¿Podría soportar lo que encontraría en ese lugar? ¿Estaba dispuesto a conocer los secretos que otros habían preferido dejar olvidados? No podía dejar de pensar en el precio que podría tener el acceso a ese conocimiento, y aunque su curiosidad era más fuerte que nunca, una parte de él dudaba. ¿Qué ocurrirá si entro y no soy capaz de comprender lo que vea? ¿Qué pasa si el conocimiento me consume?, preguntó, mirando al mentor con una mezcla de temor y deseo. El hombre lo observó con comprensión. Ese es el dilema de todos los que buscan la verdad, Zacarías. Muchos entran en esa biblioteca buscando respuestas, pero no todos pueden soportar lo que encuentran. El conocimiento es como un fuego, puede iluminarte o quemarte, dependiendo de lo que hagas con él. Zacarías tomó una respiración profunda. Sabía que tenía que decidir si dar el siguiente paso o retroceder. Pero algo dentro de él lo impulsaba hacia adelante, una fuerza que lo instaba a descubrir lo que más allá de las puertas de la biblioteca le esperaba. Finalmente, con determinación, Zacarías se adelantó hacia la biblioteca. A medida que se acercaba, las puertas comenzaron a abrirse lentamente, como si la misma estructura estuviera invitándolo a entrar. No podía ver lo que había dentro, pero sentía una presencia poderosa que lo llamaba, como si fuera el momento culminante de su viaje. Dentro de la biblioteca, el aire era pesado, lleno de libros que flotaban a su alrededor, desplazándose como si tuvieran vida propia. Algunas páginas brillaban con una luz dorada, otras parecían desvanecerse en la oscuridad de los estantes infinitos. Zacarías se acercó a uno de los libros que flotaban cerca de él, un volumen antiguo que parecía tan frágil como el aire mismo. Cuando tocó la cubierta, el libro se abrió por sí mismo, revelando páginas en blanco. Con un gesto de su mano, las palabras comenzaron a escribirse solas, como si alguien estuviera dictando en su mente lo que debía saber. Este es el conocimiento que has buscado, escuchó una voz susurrante. Pero no olvides que cada palabra que lees será parte de ti, y lo que aprendas no solo se quedará en tu mente, sino que afectará todo lo que eres. Zacarías intentó concentrarse en las palabras que se formaban ante él, pero pronto la visión se distorsionó, las palabras comenzaron a desmoronarse, cambiando de forma y significado. Los textos se volvían incoherentes, y lo que al principio parecía revelador se convirtió en un laberinto ininteligible. Su mente comenzó a sentirse sobrecargada, incapaz de seguir el ritmo de los pensamientos que fluían hacia él. ¿Estás seguro de que quieres continuar?, preguntó la voz, ahora más clara y resonante, llena de un poder inmenso. El conocimiento que buscas no es fácil de manejar. Puede que no haya vuelta atrás. Zacarías se detuvo un momento, sintiendo la verdad de esas palabras calando en su alma. Estaba en el límite del conocimiento, pero el umbral era peligroso. Debía seguir adelante, aun cuando su mente empezaba a sucumbir al peso de la información que lo invadía. Miró a su alrededor, viendo la biblioteca infinita, con sus estantes que se extendían más allá de lo que los ojos podían percibir. Cada libro, cada palabra que leía, lo acercaba a una verdad absoluta, pero también lo alejaba de todo lo que conocía. Finalmente, Zacarías cerró los ojos y dio un paso atrás. El libro flotó de nuevo, desvaneciéndose entre las sombras de la biblioteca. El conocimiento había intentado engullirlo, pero él no estaba listo para todo lo que esa verdad implicaba. Aún no. Al salir de la biblioteca, sintió que algo dentro de él había cambiado. No había alcanzado la cima del conocimiento, pero había visto el límite, y ahora entendía que la búsqueda de la verdad no siempre es un camino directo. A veces, uno debe saber cuándo dar un paso atrás y cuándo seguir buscando en las sombras. En este capítulo, Zacarías se enfrenta a la inmensa biblioteca del conocimiento y se enfrenta al desafío de comprender los secretos del universo. Pero al acercarse al umbral de la verdad absoluta, se da cuenta de que el conocimiento tiene un precio y que no siempre es fácil de manejar. Al final, debe tomar una decisión que refleja el dilema de todos los que buscan la verdad. ¿Está dispuesto a seguir adelante, a pesar de las consecuencias, o prefiere dejar algunas puertas cerradas? Capítulo 10. La fuerza del rencor. Zacarías, después de haber abandonado la biblioteca, sentía que su mente estaba saturada por lo que había experimentado.
Había alcanzado los límites de su conocimiento, pero se había dado cuenta de que había más que solo saber. Había algo más profundo, algo que lo llamaba más allá de las palabras escritas, más allá de la razón pura. Lo que se encontraba en su interior no era solo el anhelo de respuestas, sino también algo más oscuro y más antiguo, el rencor. El viento soplaba con fuerza, llevando consigo la sensación de incertidumbre que llenaba el aire. Zacarías caminaba, pero no sabía a dónde iba. Su mente, aún abrumada por las visiones de la biblioteca, luchaba por encontrar sentido a lo que había experimentado. Y entonces, una voz familiar lo detuvo en seco. Era la voz de su mentor, esa voz que siempre había sido su guía, pero esta vez sonaba diferente, mucho más dura. Zacarías, ¿por qué has regresado? ¿Por qué renuncias a lo que podías haber alcanzado? Preguntó con una gravedad que resonaba en todo su ser. Zacarías se giró hacia él, sintiendo que su alma vacilaba ante la intensidad de la mirada del hombre. No podía mentirle, ni a él ni a sí mismo. Lo que vi allí, lo que aprendí, no era lo que esperaba. Había algo más, algo que no quería enfrentar. El conocimiento es más que saber, es también lo que despierta en nosotros. Y lo que despertó en mí fue rencor. El mentor observó en silencio durante unos momentos, como si estuviera procesando las palabras de Zacarías. El rencor, repitió lentamente. Eso es lo que surge cuando te enfrentas a la verdad que no deseas conocer. El rencor es una fuerza oscura, una que te consume desde adentro si no la entiendes. Zacarías apretó los puños, sintiendo que una presión interna lo amenazaba. El rencor era una emoción que lo había acompañado durante años, incluso antes de emprender su viaje hacia el conocimiento. Había sentido esa fuerza cada vez que veía la injusticia, cada vez que se encontraba impotente ante la corrupción del mundo que lo rodeaba. Era un sentimiento que lo había empujado a buscar respuestas, pero ahora, después de lo que había experimentado en la biblioteca, sentía que ese rencor ya no solo lo alimentaba, sino que lo poseía. ¿Qué debo hacer con él?, preguntó Zacarías, su voz quebrada por la frustración. Su mentor lo miró fijamente, como si estuviera buscando algo en su interior. El rencor es como un veneno que se esparce lentamente en tu alma. Te da fuerza, pero también te destruye. La clave no está en evitarlo, sino en comprenderlo. Si deseas avanzar, debes confrontarlo, no huir de él. Zacarías sintió que la respuesta no era suficiente. Sabía que debía enfrentarse a sus propios demonios, pero ¿cómo podía hacerlo si sentía que la rabia lo dominaba? ¿Cómo podía liberarse de esa fuerza que lo tenía cautivo? El mentor dio un paso hacia él, colocando una mano sobre su hombro. La verdad no solo está en el conocimiento, Zacarías. Está también en la aceptación de tus propios límites. El rencor es una reacción humana, pero no puede ser la fuerza que guíe tu vida. Debes encontrar otro camino, uno que te permita transformar ese veneno en algo que te impulse, no en algo que te destruya. Con esas palabras, el mentor desapareció en las sombras, dejando a Zacarías solo con sus pensamientos. Durante un largo momento, se quedó allí, mirando el horizonte, sintiendo el peso de las palabras de su guía. ¿Era posible transformar el rencor en algo positivo? ¿Podía realmente cambiar lo que sentía en su interior? Decidió seguir adelante. No tenía todas las respuestas, pero sabía que no podía quedarse estancado en ese sentimiento destructivo. El conocimiento que había buscado lo había llevado a un umbral que debía cruzar, no solo en su mente, sino en su corazón. Necesitaba aprender a transformar ese rencor en algo que lo impulsara hacia un propósito más grande. Zacarías caminó durante horas, alejándose de los lugares conocidos, buscando algo que lo pudiera ayudar a encontrar la paz. Y fue entonces cuando encontró un viejo templo, rodeado de árboles frondosos, con una calma que lo envolvía. Era un lugar apartado, alejado del ruido del mundo, y algo en su interior le dijo que este era el sitio donde debía estar. Entró al templo, donde encontró a un anciano sentado en meditación, con una serenidad que contrastaba profundamente con el tumulto que sentía en su interior. El anciano levantó la vista cuando Zacarías se acercó. «Has venido a buscar respuestas», dijo el anciano, su voz suave pero firme. «Pero primero debes aprender a escuchar». Zacarías se sentó junto a él, en silencio, sin saber qué esperar. Las horas pasaban mientras permanecían en esa quietud, sin que se dijera palabra alguna. Al principio, Zacarías luchó con sus pensamientos.
su mente llena de preguntas sin respuesta. Pero poco a poco, comenzó a encontrar una extraña calma, una paz que lo rodeaba y lo llenaba. El anciano lo observó y sonrió. El rencor nace de la resistencia, de la lucha contra lo que no puedes cambiar. Pero cuando aprendes a soltar, cuando aprendes a aceptar, el rencor pierde su poder. No te hagas esclavo de él. Zacarías asintió lentamente, entendiendo la sabiduría detrás de esas palabras. El camino no consistía solo en conocer, sino en encontrar la paz en lo que no se podía controlar. Debía aprender a soltar el rencor, a dejarlo ir para poder avanzar. El anciano se levantó lentamente, con una dignidad tranquila. Ahora, sigue tu camino, Zacarías. Lo que has aprendido hoy no te lo quitará nadie, pero solo si aprendes a vivir con él en armonía. En este capítulo, Zacarías enfrenta uno de los desafíos más profundos de su viaje, el rencor que ha ido acumulando a lo largo de los años. En lugar de dejar que esa emoción lo consuma, comienza a comprender que debe aceptar sus límites y aprender a transformar el rencor en algo que lo impulse hacia un propósito mayor. La búsqueda de conocimiento no solo es intelectual, sino también emocional y espiritual. Zacarías ha dado un paso hacia la comprensión de sí mismo, pero el camino aún está lejos de terminar. Capítulo 11. El camino del silencio. Después de su encuentro con el anciano en el templo, Zacarías comenzó a entender que la paz no se encontraba en el conocimiento incesante ni en la lucha constante. La verdadera sabiduría, pensaba, radicaba en la quietud, en la capacidad de escuchar y aceptar lo que no se puede cambiar. Sin embargo, esto no significaba que el camino fuera sencillo. Al contrario, se enfrentaba a una batalla interna mucho más compleja, la necesidad de callar su mente y permitir que la naturaleza le hablara. Zacarías abandonó el templo con una sensación extraña, como si hubiera dado un paso hacia lo desconocido, un paso que lo alejaba del hombre que había sido y lo acercaba a algo que aún no comprendía del todo. A lo largo de su viaje, había aprendido que el conocimiento era una búsqueda que nunca se detendría, pero ahora comenzaba a vislumbrar que, quizás, lo que había estado buscando todo el tiempo no era solo el saber, sino también el ser. El sol ya se estaba ocultando, y una suave brisa acariciaba su rostro mientras caminaba por el sendero que se alejaba del templo. La naturaleza estaba en total armonía, y Zacarías, por primera vez en mucho tiempo, sintió que algo en él se estaba alineando con el mundo a su alrededor. Era como si el ruido interno de su mente se fuera apagando poco a poco, y solo quedaba el suave murmullo de sus pensamientos. A lo lejos, apareció una pequeña aldea. Unos pocos hogares dispersos, rodeados de campos de cultivo que se extendían hacia las colinas. Zacarías se sintió atraído por ese lugar, como si fuera el punto de descanso que había estado buscando. La aldea parecía ajena a los problemas del mundo, sumida en una tranquilidad que le resultaba envidiable. Al acercarse, fue recibido por un hombre mayor, de rostro amable y cabellera canosa. «Bienvenido, viajero. ¿Qué te trae por aquí?», le preguntó, su voz suave y calmada, como si todo a su alrededor estuviera en paz. Zacarías, aún absorbido por sus pensamientos, no sabía bien cómo responder. «Busco descanso», dijo al final, simplemente. «Necesito un tiempo para pensar». El hombre asintió lentamente. «Todos venimos aquí buscando algo, ya sea descanso o respuestas. En esta aldea, sin embargo, los que buscan respuestas aprenden a callar. Aquí, el silencio te hablará más que cualquier palabra». Intrigado, Zacarías decidió quedarse en la aldea. A lo largo de los siguientes días, observó cómo la vida transcurría en silencio, pero no en un silencio vacío, sino en uno lleno de significado. Las personas trabajaban, compartían y vivían, pero todo lo hacían sin prisas, sin el bullicio que había estado acostumbrado a escuchar en las grandes ciudades. Las horas parecían desvanecerse, y Zacarías comenzó a experimentar algo que nunca había sentido, la completa conexión con el momento presente. Cada día, se levantaba temprano, antes de que el sol comenzara a ascender, y caminaba por los campos. Las hojas crujían bajo sus pies, y el sonido del viento moviendo los árboles llenaba el aire. En esas caminatas solitarias, Zacarías se permitió escuchar. Escuchar no solo los sonidos del mundo exterior, sino también los susurros de su propio ser. El rencor que había cargado, la rabia que lo había impulsado durante tanto tiempo, comenzó a disiparse, lentamente, como la niebla al amanecer. Una mañana, mientras paseaba por un pequeño jardín de flores,
Zacarías vio a una mujer mayor que recogía flores con gran cuidado. La observó por un momento antes de acercarse. «¿Por qué recoges estas flores?», le preguntó, curioso. La mujer levantó la vista y lo miró con una sonrisa serena. «Para mí, son solo flores. Pero para quien las recibe, pueden ser un recordatorio de la belleza que se encuentra en lo más sencillo, en lo más cotidiano. La naturaleza, Zacarías, no te pide nada. Solo te ofrece todo lo que tiene, en su tiempo». Zacarías sintió que esas palabras calaban hondo en él. En su vida anterior, había buscado respuestas complejas, teorías y filosofías, pero ahora se daba cuenta de que la vida no pedía explicaciones. Simplemente era, y él debía aprender a ser con ella, sin necesidad de comprender cada momento. El silencio que había experimentado en la aldea no era solo la ausencia de sonido, sino la aceptación del presente tal como es, sin adornos ni interpretaciones. A lo largo de esa semana, Zacarías se entregó por completo al ritmo tranquilo de la aldea. Comenzó a trabajar junto a los aldeanos, aprendió a sembrar, a cuidar el jardín, y a no apresurarse por encontrar respuestas. En lugar de buscar, se permitió simplemente vivir. En su mente, ya no existían los recuerdos de la biblioteca ni las preguntas insatisfechas. Había dejado ir el deseo de conocer todo, y en su lugar había dejado espacio para la comprensión que solo el silencio podía ofrecer. El conocimiento de sí mismo comenzó a florecer en el interior de su ser, sin necesidad de palabras. Pero a pesar de la paz que comenzaba a experimentar, Zacarías no podía evitar preguntarse si realmente había encontrado lo que buscaba. ¿Era este el fin de su viaje? ¿Había logrado trascender la lucha interna que lo había acompañado durante tanto tiempo? No tenía respuestas, pero sentía que la pregunta misma ya no importaba tanto. La vida en la aldea siguió su curso. Un día, al final de una tarde soleada, el hombre mayor que lo había recibido al llegar lo buscó. «Viajero, es hora de que sigas tu camino», le dijo con una mirada profunda. «El silencio te ha enseñado, pero no es el fin de tu viaje. Recuerda, la paz no es un destino, es un proceso, y hay mucho más por aprender». Zacarías lo miró, comprendiendo que el camino que había comenzado no terminaba en la aldea. El silencio había sido solo un paso hacia algo mayor. Ahora, con una nueva claridad, estaba listo para seguir adelante. Había encontrado algo valioso, algo que lo acompañaría en cada etapa de su vida, pero sabía que debía continuar. En este capítulo, Zacarías comienza a entender que el silencio es mucho más que la ausencia de ruido. Es un espacio en el que el ser puede encontrar la paz y la conexión con el presente. Al alejarse de su antigua lucha por el conocimiento, Zacarías se enfrenta a un nuevo desafío: encontrar el equilibrio entre el saber y el ser. La aldea le ha ofrecido una lección invaluable, pero aún le queda mucho por descubrir. Capítulo 12. El enigma del reflejo. Zacarías partió de la aldea con el corazón lleno de pensamientos encontrados. Había encontrado algo de paz, sí, pero aún sentía que algo le faltaba. La vida tranquila que había experimentado en la aldea lo había transformado, pero no lo había completado. El anciano, en su despedida, había mencionado algo sobre seguir el camino, y Zacarías no podía dejar de pensar en esas palabras. El sol ya comenzaba a asomar por el horizonte cuando llegó a una pequeña ciudad, que parecía no haber cambiado mucho a lo largo de los siglos. Las calles empedradas y las construcciones de piedra le daban un aire de permanencia, de lo antiguo que resistía el paso del tiempo. Zacarías, sin embargo, no venía buscando lo antiguo. Algo en el aire de esa ciudad le decía que había algo más que debía entender. En su camino, encontró una gran plaza donde se alzaba una fuente, cuyas aguas cristalinas reflejaban el cielo, las nubes y los árboles que la rodeaban. Zacarías se acercó al borde de la fuente, cautivado por la perfección del reflejo. Por un momento, se sintió atrapado en la imagen de su propio rostro reflejado en el agua, como si esa imagen fuera más real que el propio Zacarías que la observaba. Se agachó para mirarse más de cerca y, en ese instante, una voz suave interrumpió su pensamiento. El reflejo siempre te dirá lo que quieres ver, pero nunca te mostrará lo que eres realmente. Zacarías se levantó rápidamente y miró a su alrededor, buscando la fuente de la voz. Tras unos momentos, sus ojos se posaron en un hombre de mediana edad que lo observaba desde un banco cercano. El hombre tenía una expresión tranquila, pero sus ojos brillaban con una intensidad que parecía conocer los secretos del alma humana. «¿Qué quieres decir?», preguntó Zacarías,
sintiendo una curiosidad que lo había impulsado desde que comenzó su viaje. El hombre sonrió, como si hubiera esperado esa pregunta. Los reflejos son engañosos, dijo, acercándose lentamente. Mira el agua con atención. El reflejo muestra lo que parece, pero no lo que es. Lo mismo ocurre con nuestras vidas. Todos estamos buscando respuestas en lo que vemos, pero no siempre es la verdad lo que estamos observando. Zacarías sintió un escalofrío recorrer su espalda, como si esas palabras hubieran tocado un punto sensible dentro de él. Entonces, ¿cómo sé lo que es real?, preguntó, buscando algo de certeza en medio de la confusión. Eso es lo que debes aprender por ti mismo, respondió el hombre. Pero te diré esto, lo que es real no siempre es visible, ni se puede medir. La verdad no se encuentra en los reflejos, sino en lo que está detrás de ellos. Intrigado, Zacarías siguió al hombre mientras caminaban por las estrechas calles de la ciudad. El silencio que lo había acompañado durante tanto tiempo ahora parecía más profundo. La voz del hombre lo había tocado en su interior, y sentía que, de alguna manera, el camino que había seguido hasta ese momento estaba a punto de tomar un giro inesperado. El hombre lo condujo hasta un pequeño taller de espejos, donde el aroma a madera y cristal llenaba el aire. Aquí, las respuestas que buscas no se encuentran en los reflejos, dijo el hombre, mientras miraba una de las muchas superficies brillantes. Cada uno de estos espejos muestra una imagen, pero también pueden ocultar lo que está más allá de lo que puedes ver. Zacarías se acercó a un espejo de gran tamaño y se observó a sí mismo. El hombre no lo acompañó en su reflexión, sino que permaneció en silencio, observando el proceso desde la distancia. Por un instante, Zacarías sintió que algo en su rostro había cambiado. No era un cambio físico, sino algo más profundo. Como si el espejo estuviera revelando algo que siempre había estado presente, pero que nunca había sido visto. Su corazón latió más rápido, y por un momento, las palabras del hombre le parecieron más claras. La verdad no se encuentra en los reflejos. ¿Qué es esto?, susurró Zacarías para sí mismo, sintiendo un profundo sentido de asombro y comprensión. En ese momento, comprendió que su búsqueda no se trataba de acumular conocimientos o descubrir verdades externas, sino de descubrir lo que estaba más allá de la superficie de su propio ser. El hombre se acercó, observando con atención la expresión de Zacarías. Lo que has visto es solo una parte del todo, dijo. El reflejo puede mostrarte algo, pero para entenderlo, debes mirar más allá de él, al interior de ti mismo. Zacarías asintió, sus pensamientos ahora en un torbellino. ¿Cómo podía mirar más allá de los reflejos? ¿Cómo podía mirar más allá de su propia imagen y alcanzar una comprensión más profunda? El hombre, observando la confusión en los ojos de Zacarías, agregó: el espejo no te mostrará lo que eres, solo lo que aparenta ser. Solo tú puedes descubrir lo que eres realmente. Eso es lo que debes buscar. Y para hacerlo, debes aprender a ver sin las capas que te rodean. Zacarías miró una vez más su reflejo en el espejo, pero esta vez, intentó ver más allá de su imagen. Intentó ver lo que estaba oculto, lo que no podía ver a simple vista. En ese momento, el murmullo de su mente comenzó a callarse lentamente, y por primera vez en mucho tiempo, Zacarías dejó de buscar respuestas fuera del mismo. En este capítulo, Zacarías se enfrenta a una nueva lección. La verdadera comprensión de uno mismo no puede encontrarse solo en lo que se ve a simple vista. Los reflejos nos muestran lo que aparentamos, pero la verdad más profunda reside más allá de lo visible. A través de este encuentro con el hombre en la ciudad, Zacarías empieza a aprender que su viaje interno no es sobre acumular conocimientos o buscar respuestas externas, sino sobre descubrir lo que yace en su propio ser. Capítulo 13. La sombra de la decisión. Zacarías salió del taller con una mente llena de preguntas y una sensación extraña de claridad. El hombre en la tienda de espejos le había dado una nueva perspectiva sobre la vida, pero al mismo tiempo, sentía que aún había algo más que debía comprender. La idea de que la verdad no siempre es visible, y que todo lo que parece ser no lo es, lo perseguía mientras caminaba por las calles tranquilas de la ciudad. Se detuvo frente a una pequeña cafetería y se sentó en una mesa al aire libre. El bullicio suave de la ciudad lo rodeaba, pero su mente estaba distante, perdida en pensamientos profundos. Mientras tomaba un sorbo de café, observó a las personas que pasaban por su lado. Algunos parecían ir y venir con prisa, otros caminaban lentamente, como si estuvieran disfrutando de cada momento. La vida de los demás parecía tan ajena a la suya,
Pero él no podía dejar de pensar en las palabras del hombre. Solo tú puedes descubrir lo que eres realmente. Ese pensamiento lo hizo reflexionar aún más sobre sí mismo. ¿Qué significaba eso para él? Había pasado tanto tiempo buscando respuestas afuera, en los libros, en las personas, en las situaciones. ¿Cómo podía comenzar a mirar más allá de lo que veía en los reflejos? En ese momento, una figura conocida apareció en la entrada de la cafetería. Zacarías levantó la vista y vio a una mujer que lo observaba fijamente. Era una mujer joven, de cabello oscuro y ojos profundos, que parecía como si hubiera estado esperando verlo. Zacarías sintió un leve estremecimiento al reconocerla. Era Elena, la mujer con la que había compartido brevemente su viaje en la aldea. Zacarías, dijo ella, sonriendo levemente. No esperaba encontrarte aquí. ¿Puedo acompañarte? Zacarías la invitó a sentarse, y después de un breve saludo, ambos comenzaron a hablar de manera casual. Sin embargo, Zacarías no pudo evitar sentir que había algo más en la conversación. Elena parecía más tranquila que la última vez que la vio, como si también estuviera buscando algo en su vida. Estaba pensando, comenzó ella, mirando a los alrededores, en todo lo que hemos experimentado, las lecciones que hemos aprendido. ¿Crees que realmente podemos cambiar quiénes somos? ¿O estamos condenados a ser lo que ya somos, lo que siempre hemos sido? Zacarías se quedó en silencio, asimilando sus palabras. Aquella pregunta, que parecía simple, tenía una profundidad que le hizo sentir como si el tiempo se detuviera. Elena, con su sinceridad, le estaba planteando lo mismo que él había estado reflexionando en su interior. Creo que la respuesta no es sencilla, respondió Zacarías finalmente. A veces, parece que uno no puede cambiar. Pero si miramos con más cuidado, quizás no es cuestión de cambiar por completo, sino de descubrir lo que ya está en nosotros, lo que siempre hemos tenido pero no hemos sabido ver. Elena asintió lentamente, como si estuviera entendiendo sus palabras. Es curioso, dijo, porque a veces siento que las respuestas están más cerca de lo que pensamos, pero nuestra mente nos hace creer que estamos perdidos, que necesitamos ir más lejos para encontrarlas. Ambos se quedaron en silencio, reflexionando sobre lo que acababan de decir. Zacarías no podía evitar sentir que, de alguna manera, las palabras de Elena resonaban con su propio viaje interior. Durante todo su camino, había estado buscando algo fuera de él. Pero lo que realmente necesitaba encontrar estaba dentro de sí mismo, oculto tras la superficie de lo que veía y creía conocer. Elena lo miró con una expresión que combinaba curiosidad y sabiduría. ¿Y ahora qué vas a hacer, Zacarías?, preguntó con suavidad. ¿Vas a seguir buscando fuera de ti mismo, o vas a empezar a mirar lo que ya tienes dentro? Esa pregunta, tan sencilla y directa, lo dejó sin palabras por un momento. Zacarías miró a Elena, como si la respuesta estuviera escrita en sus ojos, pero aún no la pudiera ver con claridad. Algo dentro de él se agitó. La decisión que se le presentaba no era solo una cuestión de seguir adelante con su viaje físico, sino de dar un paso hacia algo más grande, hacia una comprensión que podría cambiarlo todo. Elena continuó, creo que, de alguna manera, todos tenemos que enfrentarnos a esta decisión. Mirar hacia afuera puede parecer más fácil, porque las respuestas son claras, están al alcance. Pero mirar hacia adentro requiere valentía. Es enfrentarse a lo que realmente somos, sin máscaras, sin excusas. Zacarías asintió lentamente. Las palabras de Elena eran más que una simple reflexión, eran una llamada a la acción. Algo se despertó en él, una comprensión más profunda de lo que debía hacer. Tal vez lo que necesito es dejar de buscar respuestas en lugares donde no existen, dijo, con voz firme. Tal vez es hora de enfrentarme a mí mismo. Elena sonrió levemente, como si supiera que Zacarías estaba en el umbral de una revelación. Solo recuerda, dijo, que no se trata de encontrar una respuesta definitiva, sino de seguir buscando, de seguir siendo honesto contigo mismo. Zacarías la miró, agradecido por sus palabras. Mientras observaba a Elena levantarse para marcharse, sintió que el viaje que había comenzado no era solo físico, sino una travesía profunda hacia su interior. La decisión de mirar hacia adentro, de enfrentarse a lo que realmente era el verdadero desafío. Cuando Elena se alejó, Zacarías se quedó allí, contemplando el mundo que lo rodeaba con una nueva perspectiva. Ya no podía seguir buscando fuera del mismo. La única forma de encontrar las respuestas era a través de la introspección.
Se levantó de su asiento, sintiendo una determinación renovada. Sabía que no sería un camino fácil, pero ahora entendía que debía seguir adelante. Con cada paso, la verdad se iría revelando, poco a poco. En este capítulo, Zacarías se enfrenta a una decisión crucial: seguir buscando respuestas fuera del mismo o mirar dentro para encontrar lo que realmente necesita comprender. La conversación con Elena le brinda una nueva perspectiva sobre su viaje, recordándole que la verdadera búsqueda de la verdad no se trata de encontrar lo que está allá afuera, sino de descubrir lo que ya yace dentro de uno mismo. Capítulo 14. La revelación del silencio. Zacarías se despertó temprano al día siguiente, con una sensación de calma que no había experimentado en mucho tiempo. El sol asomaba tímidamente por el horizonte, pintando el cielo de tonos anaranjados y dorados. Decidió salir a caminar por la ciudad, buscando esa paz interior que solo encontraba cuando se encontraba solo, con sus pensamientos y sentimientos. Mientras caminaba por las calles, sus pasos eran suaves, casi como si el mundo a su alrededor también hubiera decidido tomarse un respiro. El bullicio de la ciudad, que a menudo lo había abrumado, ahora parecía lejano, como si su mente se hubiera elevado por encima de todo el ruido y la prisa. Era como si hubiera dejado atrás la necesidad de respuestas inmediatas y hubiera empezado a aceptar que el viaje en sí mismo era la respuesta. Zacarías recordaba las palabras de Elena de la noche anterior: no se trata de encontrar una respuesta definitiva, sino de seguir buscando, de seguir siendo honesto contigo mismo. Esas palabras se habían quedado con él durante toda la noche, flotando en su mente como una melodía suave que lo guiaba. No se trataba de apresurarse a encontrar algo, sino de aprender a estar en el momento presente, de aprender a escuchar lo que el silencio tenía para decirle. Después de caminar un rato, llegó a un parque apartado. Era un lugar tranquilo, con árboles altos que brindaban sombra, y el canto de los pájaros llenaba el aire. Zacarías se sentó en un banco, cerró los ojos y respiró profundamente. Quería sumergirse en ese momento, sentirse uno con el entorno, sin distracciones. Algo en el aire, algo en el silencio, parecía decirle que había algo más allá de lo que podía ver. Quizás la verdad no estaba en las palabras, ni en las respuestas concretas, sino en la quietud misma, en el acto de estar presente. Su mente empezó a divagar, pero esta vez sin esa sensación de ansiedad o agitación. En lugar de buscar activamente una solución, dejó que los pensamientos fluyeran con naturalidad, sin forzarlos. En ese estado de calma, las ideas comenzaron a conectar entre sí. Pensó en todos los momentos de su vida en los que había buscado respuestas fuera de sí mismo. Había pasado tanto tiempo buscando, en libros, en conversaciones, en las experiencias de los demás, que había olvidado lo que realmente importaba: el silencio, la introspección. De repente, una figura apareció ante él. Al principio, Zacarías no la reconoció, pero cuando alzó la vista, vio que era el hombre de la tienda de espejos, el mismo que le había dado las palabras que resonaron en su mente con tanta fuerza. El hombre lo observaba con una mirada tranquila, como si hubiera estado esperando este momento. ¿Estás buscando algo más?, preguntó el hombre, con una voz suave pero profunda. Zacarías lo miró fijamente, sintiendo una mezcla de sorpresa y comprensión. He estado buscando fuera de mí mismo, como siempre. Pero ahora estoy empezando a darme cuenta de que lo que busco no está allá afuera. Está dentro de mí. El hombre sonrió levemente, como si lo hubiera sabido desde el principio. La búsqueda exterior es solo una ilusión. En realidad, todo lo que necesitas ya está dentro de ti. Solo tienes que aprender a escuchar. Zacarías asintió lentamente, como si estuviera comprendiendo algo más profundo, algo que siempre había estado al alcance de su mente, pero que nunca había llegado a ver con claridad. Escuchar. ¿Escuchar qué? El silencio, respondió el hombre. El silencio es la clave. En él se encuentran todas las respuestas. En el ruido del mundo, no puedes oírlo. Pero en la quietud, en el espacio entre los pensamientos, ahí es donde reside la verdad. Zacarías se quedó en silencio, procesando las palabras del hombre. La idea del silencio como una forma de conocimiento no era nueva, pero ahora sentía que lo entendía en un nivel más profundo. Había estado buscando respuestas a través del ruido de la vida, pero nunca se había detenido a escuchar el silencio que había en su interior. Pero, ¿cómo puedo escuchar ese silencio?, preguntó Zacarías, sintiendo una mezcla de curiosidad y duda. Debes dejar ir las expectativas, dijo el hombre con calma.
Deja de buscar respuestas con la mente. El silencio solo se revela cuando no hay prisa, cuando no hay una necesidad desesperada de entender todo de inmediato. El silencio es el lugar donde se encuentran las respuestas, pero solo si estás dispuesto a ser paciente y a permitir que la mente se calme. Zacarías cerró los ojos nuevamente, sintiendo que las palabras del hombre comenzaban a calar profundamente en su ser. Se dio cuenta de que, durante todo su viaje, había estado corriendo en busca de algo, sin detenerse nunca a escuchar lo que su corazón realmente necesitaba. Estaba demasiado enfocado en encontrar algo afuera, cuando en realidad todo lo que buscaba estaba dentro de él, en ese espacio silencioso que siempre había estado allí, esperando ser descubierto. El hombre lo observó en silencio por un momento y luego, sin decir más, se levantó y se alejó, desapareciendo entre los árboles del parque. Zacarías se quedó allí, solo con sus pensamientos, pero ya no sentía esa sensación de incomodidad o confusión. Algo dentro de él se había suavizado, como si una capa pesada se hubiera levantado de su corazón. Permaneció en el parque durante un tiempo, simplemente disfrutando del silencio, sin tratar de forzar nada. El sonido de los pájaros, el susurro del viento entre las hojas, todo parecía resonar de una manera diferente. Zacarías ya no sentía la urgencia de encontrar respuestas, porque sabía que la verdadera revelación venía del acto mismo de estar presente, de permitir que el silencio hablara por sí mismo. Cuando finalmente se levantó del banco, el día ya estaba mucho más avanzado, pero Zacarías sentía que había dado un paso importante en su viaje. Sabía que aún quedaban muchos desafíos por delante, pero ahora comprendía algo fundamental. El verdadero conocimiento no siempre viene de la acción, sino de la quietud, del momento en que uno se permite ser simplemente. En este capítulo, Zacarías descubre que la búsqueda de respuestas no siempre se trata de acción o de encontrar algo en el exterior, sino de permitir que el silencio y la introspección revelen la verdad. A través de una conversación con el misterioso hombre de la tienda de espejos, Zacarías aprende que lo que busca está dentro de él, esperando ser descubierto en la quietud de su propia mente. Capítulo 15. El despertar interior. El sol ya comenzaba a caer lentamente detrás de las montañas cuando Zacarías llegó de nuevo a la plaza principal de la ciudad. Había caminado mucho durante el día, buscando algo que ahora comprendía que no podía ser encontrado en el exterior. Sus pasos se sentían más ligeros, como si algo dentro de él hubiera cambiado, algo fundamental y profundo. El día había sido largo, pero Zacarías no se sentía agotado. Por primera vez en mucho tiempo, experimentaba una sensación de paz interior que no podía explicar con palabras. Ya no sentía que el tiempo fuera su enemigo. Las preguntas que solían agitar su mente ahora parecían distantes, como ecos lejanos que se desvanecían con el viento. Había comenzado a entender la enseñanza del silencio. Ya no se encontraba buscando respuestas en el bullicio de la vida cotidiana, ni en las opiniones ajenas. La verdad no se encontraba en las palabras de los demás, sino en los momentos de calma que había aprendido a cultivar en su propio corazón. Era como si el mundo, antes tan ruidoso, se hubiera reducido a una melodía suave, en la que cada paso que daba estaba en armonía con su ser interior. Cuando se acercó al banco donde había descansado la mañana anterior, una figura conocida apareció en su camino. Era Elena. Su rostro mostraba una expresión serena, como si también hubiera llegado a algún tipo de comprensión durante el tiempo que Zacarías estuvo ausente. «¿Cómo te sientes?», le preguntó ella, con una sonrisa que reflejaba el mismo entendimiento que él había alcanzado. Zacarías la miró y, por primera vez en mucho tiempo, sus palabras fluyeron con sinceridad. «Creo que he estado buscando fuera de mí mismo durante tanto tiempo que olvidé que todo lo que necesitaba ya estaba aquí, dentro de mí. No se trata de encontrar respuestas, sino de aprender a escuchar, de estar en paz con lo que somos». Elena lo observó, sus ojos brillando con una luz que parecía venir de una comprensión profunda. Has hecho un gran progreso, Zacarías. El verdadero despertar comienza cuando entendemos que no hay una meta final, solo el camino, y el camino es ahora. Zacarías sonrió. Sentía que no necesitaba más explicaciones. Había vivido en constante búsqueda, pero ahora comprendía que la búsqueda no se trataba de un destino, sino de un proceso, un continuo descubrimiento de uno mismo en cada paso que damos. Mientras conversaban, comenzaron a caminar por las calles de la ciudad, ya bañadas por las sombras del atardecer. Los edificios antiguos, con sus fachadas gastadas por el tiempo, parecían tomar vida en la luz suave del ocaso. La ciudad,
que una vez le había parecido una jungla de ruido y agitación, ahora parecía un lugar lleno de calma y sabiduría, como si cada rincón estuviera impregnado de la misma serenidad que él sentía en su interior. Elena le mostró lugares que Zacarías nunca había notado antes: callejones tranquilos, jardines escondidos y pequeños cafés llenos de conversación suave. Cada lugar parecía hablarle en un idioma silencioso, una lengua que solo se podía comprender cuando uno estaba dispuesto a escuchar más allá de las palabras. Durante la caminata, Elena compartió algunas de las enseñanzas que había aprendido a lo largo de los años. Hablaron de la importancia de la autoaceptación, de cómo el amor hacia uno mismo no era egoísmo, sino una forma de entender el mundo desde una perspectiva más profunda y auténtica. El amor no era algo que se daba solo a los demás, sino una energía que debía primero cultivarse dentro de uno mismo para poder ser compartida de manera verdadera. Zacarías escuchaba con atención, pero no sentía que necesitaba decir mucho. Ya no sentía la necesidad de hacer preguntas. Había llegado a un lugar en el que las respuestas venían solas, como un río tranquilo que fluye sin esfuerzo. Se dio cuenta de que la clave estaba en soltar el control, en permitir que la vida sucediera en su propio ritmo, sin tratar de apresurarla. Cuando llegaron a una plaza abierta, Elena lo miró y le dijo: «Este es tu momento, Zacarías. El viaje no termina aquí, pero ahora tienes la herramienta más poderosa que podrías tener: la paz interior». Zacarías observó el horizonte, donde el sol comenzaba a sumergirse en el mar. El cielo se tornó de colores rojos y dorados, una vista tan hermosa que casi le quitó el aliento. En ese momento, sintió que todo lo que había vivido, todas las preguntas, las luchas y las dudas, habían sido parte de un proceso necesario para llegar a este momento de claridad. Ya no sentía que el futuro fuera incierto, ni que su camino estuviera lleno de obstáculos imposibles de superar. Ahora, todo parecía estar en su lugar, todo tenía un propósito, incluso los momentos de confusión que había experimentado. «Gracias», murmuró Zacarías, mirando a Elena con gratitud. «Gracias por ayudarme a recordar lo que había olvidado». Elena le sonrió, una sonrisa llena de calma y sabiduría. «No he hecho nada, Zacarías. Solo te he mostrado lo que ya sabías. Tú solo necesitabas recordar». En ese momento, Zacarías comprendió algo que ya había sospechado durante su largo viaje. La vida no era algo que debía ser entendido completamente, sino algo que debía ser vivido, experimentado. No había necesidad de apresurarse, no había necesidad de tener todas las respuestas. El verdadero entendimiento venía de vivir el presente, de estar en paz con uno mismo y con el mundo que nos rodea. El capítulo terminó en esa tranquila plaza, con Zacarías y Elena observando el sol que se ponía, simbolizando el final de un día, pero también el inicio de un nuevo despertar. El viaje de Zacarías había llegado a una nueva fase, un ciclo de autocomprensión que lo acompañaría durante toda su vida. En este capítulo final, Zacarías experimenta el despertar interior que ha estado buscando a lo largo de su viaje. La revelación de que las respuestas no están fuera de él, sino dentro de su propio ser, marca un cambio profundo en su vida. A través de su encuentro con Elena y sus reflexiones sobre el silencio y la paz interior, Zacarías alcanza una comprensión que lo liberará de las dudas y la ansiedad que lo habían acompañado por tanto tiempo. Gracias por acompañarnos en este viaje. Si te ha gustado este contenido, no olvides darle like, suscribirte y activar la campanita para no perderte futuros relatos. Tu apoyo es lo que nos permite seguir creando más historias. Nos vemos en el próximo capítulo.